Sabía que era una locura, pero apretó el botón del 10º piso de todos modos. Inés Salvatierra ajustó la carpeta contra su pecho, sintiendo cómo el corazón le latía tan fuerte que temía que se escuchara por encima del suave zumbido del ascensor. El espejo del fondo le devolvía la imagen de una mujer de 33 años que intentaba parecer más segura de lo que realmente estaba. Blazer verde oliva, su color de la suerte, cabello castaño ondulado recogido en un moño imperfecto, y esos ojos ámbar que su hermana Sofía siempre decía que brillaban demasiado cuando estaba nerviosa, y en ese momento brillaban como bengalas. La fragancia de agua de Loewe que había aplicado esa mañana parecía haberse intensificado con sus nervios, creando una burbuja de familiaridad en medio de la ansiedad que la consumía. Era virginiana hasta la médula. Organizaba cada detalle de su vida con precisión matemática, pero ahora se sentía como si estuviera a punto de saltar sin paracaídas. «Señor del Toro, vengo a hablar con usted sobre mi situación laboral», murmuró por 10ª vez, sus labios apenas moviéndose. Las palabras sonaban mecánicas, desesperadas, exactamente lo que no quería transmitir, pero no tenía alternativa. La conversación de la noche anterior resonaba en su mente como un eco doloroso. Sofía estaba sentada en la mesa de la cocina de su pequeño apartamento en Ruzafa, rodeada de bocetos de vestidos y tazas de café frío, cuando dejó caer la bomba con esa naturalidad brutal que solo tienen los adolescentes de 16 años. «Inés, necesito 400 euros para el curso de patronaje. El plazo termina mañana». La carpeta con las facturas pendientes había parecido volverse más pesada en las manos de Inés. La hipoteca, la luz, el agua, la comida, los libros de Sofía para el instituto. Y ahora esto, 400 euros que no tenían, 400 euros que representaban el sueño de su hermana pequeña, esa sagitariana rebelde y creativa que llevaba cropped y jeans rasgado, que soñaba con diseñar moda mientras escuchaba pop latino a todo volumen. «Sofía, cariño», había comenzado Inés, pero la mirada esperanzada de la chica, que adoraba los churros con chocolate tanto como odiaba las matemáticas, la desarmó por completo. Era en momentos como esos cuando Inés sentía el peso de ser madre y hermana a la vez. Había criado a Sofía desde los 17 años, cuando sus padres murieron en ese accidente que cambió todo. 16 años cuidando, protegiendo, renunciando. 16 años en los que sus propios sueños quedaron archivados en algún cajón de su memoria, mientras ella se convertía en la mujer perfectamente controlada que necesitaba ser para mantener a flote a su pequeña familia. El ascensor se detuvo en el 7º piso. Una mujer elegante de mediana edad entró, le dirigió una sonrisa cortés y apretó el botón del 9º. Inés notó su perfume caro, su manicura perfecta, la confianza con la que ocupaba el espacio. Todo lo que ella no sentía ser, pero que secretamente anhelaba. 10º piso. Las puertas se abrieron hacia un mundo completamente diferente. Los despachos ejecutivos de Velasco Arquitectura eran un universo de cristal, acero y silencio reverencial. Alfombras gruesas que amortiguaban cada paso, obras de arte moderno que costaban más que su salario anual, y ese aroma indefinible de poder y dinero que siempre la hacía sentir como una intrusa en un museo. La secretaria del señor del Toro, Carmen Mendoza, una mujer de 50 años con el cabello plateado perfectamente peinado, la miró con sorpresa cuando Inés se acercó al mostrador de mármol negro. «Señorita Salvatierra, ¿hay algún problema con los archivos?» «No, señora Mendoza. Necesito hablar con el señor del Toro, es importante». Carmen la estudió con esos ojos que habían visto pasar décadas de empleados nerviosos. Había algo maternal en su expresión cuando se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Estás bien, hija? Te veo pálida». «Estoy bien. Solo... ¿podría ser ahora? Sé que no tengo cita, pero es urgente». Un silencio se extendió entre ellas. Inés podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, sus propios latidos, el zumbido lejano del aire acondicionado. Todo parecía amplificado por la tensión del momento. Carmen miró hacia la puerta de cristal esmerilado que separaba el mundo de Hugo Martín del Toro del resto de los mortales. Luego volvió a observar a Inés con una mezcla de compasión y curiosidad. «Está en una conferencia con Londres. Terminará en 20 minutos. ¿Quieres esperarlo?» Inés asintió, aferrándose a la carpeta como si fuera un salvavidas. Se sentó en una de las butacas de cuero
que probablemente costaban más que su salario mensual, y trató de controlar la respiración. 20 minutos para cambiar su vida. 20 minutos para encontrar el valor que había estado esquivando durante años. Mientras esperaba, observó el movimiento silencioso de la oficina. Ejecutivos con trajes impecables que hablaban en voz baja, asistentes que se deslizaban como fantasmas eficientes, el constante parpadeo de luces en los teléfonos. Un mundo donde ella era invisible, una pieza más en la maquinaria. Pero hoy iba a ser diferente. La puerta del despacho se abrió y Hugo Martín del Toro apareció acompañado de 2 hombres con maletines. Su presencia llenó inmediatamente el espacio. Alto, imponente, 40 años de autoridad natural que algunos hombres parecen haber nacido llevando. Su traje gris oscuro era una obra de arte de la sastrería, y cuando pasó cerca de donde ella estaba sentada, el aroma de Terre d'Hermès llegó hasta sus sentidos como una declaración silenciosa de elegancia y poder contenido. Hugo se despidió de los visitantes con apretones de manos firmes y algunas palabras en inglés que Inés no pudo entender completamente. Cuando se dio la vuelta, sus ojos grises, fríos como el acero, pero con algo más profundo nadando en esas profundidades, se encontraron con los de ella. Por un momento, pareció sorprendido de verla allí. Luego, una expresión de curiosidad profesional cruzó su rostro cincelado. «Señorita Salvatierra». Su voz era grave, controlada, con esa cadencia que hablaba de educación privilegiada y decisiones que movían millones. «Carmen me dice que necesita hablar conmigo». Inés se puso de pie, sintiendo cómo las piernas le temblaban ligeramente. La diferencia de altura entre ellos se hizo evidente, pero extrañamente no se sintió pequeña. Se sintió decidida. «Sí, señor del Toro, es sobre mi situación laboral». Hugo la estudió durante unos segundos que se sintieron eternos. Había algo en su mirada que Inés no pudo descifrar completamente. ¿Curiosidad? ¿Impaciencia? ¿Una pizca de respeto por su audacia? «Entre a mi despacho». Y mientras cruzaba el umbral hacia el santuario del hombre más poderoso de la empresa, Inés Salvatierra no tenía idea de que estaba a punto de recibir una propuesta que cambiaría su vida para siempre. Porque a veces, cuando menos lo esperas, el destino llega disfrazado de desesperación. Lo que Inés esperaba era una conversación sobre salarios. Lo que encontró fue una proposición que desafiaría todo lo que creía saber sobre su vida. El despacho de Hugo Martín del Toro era exactamente lo que había imaginado. Ventanales que abarcaban toda la pared con vistas panorámicas de Valencia, una mesa de nogal que podría servir como pista de baile, y esa sensación de que cada objeto había sido elegido para recordarte tu lugar en el mundo. Sin embargo, cuando Hugo cerró la puerta tras ellos, algo en el ambiente cambió. «Siéntese, por favor». Su voz sonaba diferente aquí, menos formal, como si las paredes de cristal hubieran creado una burbuja de intimidad inesperada. Inés tomó asiento en una de las sillas frente al escritorio, sintiendo cómo el cuero genuino se amoldaba a su cuerpo. Hugo no se dirigió inmediatamente a su silla ejecutiva. En cambio, se quedó de pie junto al ventanal, observando la ciudad con una expresión que ella nunca le había visto. Cansancio, vulnerabilidad, quizás. 3 años trabajando aquí, comenzó Hugo sin mirarla, su silueta recortada contra el cielo valenciano. Siempre puntual, siempre eficiente, nunca un problema. Se giró hacia ella, sus ojos grises encontrando los suyos. «¿Qué necesita, señorita Salvatierra?» Inés respiró hondo, sintiendo cómo el aroma de Terre d'Hermès se mezclaba con su nerviosismo. Las palabras ensayadas se desvanecieron de su mente como humo. «Necesito un aumento», dijo simplemente, su voz más firme de lo que había esperado. «Mi hermana, tengo responsabilidades, y creo que mi trabajo merece una compensación justa». Hugo la estudió durante un momento que se sintió interminable. Luego, para sorpresa de Inés, se acercó a un mueble bar discretamente ubicado en una esquina y sirvió 2 copas de lo que parecía ser whisky. «¿Bebe?», preguntó, ofreciéndole una copa. «En horas de trabajo no», comenzó Inés, pero algo en la expresión de Hugo la hizo cambiar de opinión. «Bueno, supongo que una vez no hace daño». El whisky quemó su garganta, pero también trajo una calidez inesperada. Hugo tomó un sorbo de su copa y se sentó finalmente, pero no detrás del escritorio. Eligió la silla junto a la de ella,
eliminando la barrera física entre ambos. «Inés, ¿puedo llamarla Inés?». Ella asintió. «Tengo una proposición que hacerle, pero antes necesito que me cuente más sobre esas responsabilidades». Durante los siguientes minutos, Inés se encontró hablando de Sofía, de los sueños truncados, de las noches en vela preocupándose por las facturas. Hugo la escuchaba con una atención que la sorprendía, sin interrumpir, sin juzgar. Sus ojos grises parecían absorber cada palabra, cada gesto, como si estuviera memorizando algo importante. «¿Cuánto necesita?», preguntó Hugo directamente cuando ella terminó. «400 € para el curso de mi hermana. Y después, bueno, un aumento me ayudaría a respirar mejor». Hugo se puso de pie y caminó hacia el ventanal nuevamente. El silencio se extendió tanto que Inés comenzó a preguntarse si había cometido un error al venir. «Tengo 40 años, Inés», dijo finalmente, su voz cargada de algo que ella no pudo identificar, y un problema que el dinero no puede resolver, al menos no de la manera convencional. Se giró hacia ella, y por primera vez desde que lo conocía, Hugo Martín del Toro parecía completamente humano, vulnerable. «Mi padre murió hace 2 años. Dejó una cláusula en su testamento que dice que si no me caso antes de cumplir los 41, mi parte de la herencia familiar se venderá y se donará a beneficencia». Una sonrisa amarga cruzó su rostro. «Una última lección sobre el compromiso, supongo». Inés sintió que el mundo se inclinaba ligeramente. «¿Y cuándo cumple 41? «En 6 semanas». El silencio que siguió fue ensordecedor. Inés podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, el murmullo lejano del tráfico, su propio corazón latiendo de forma irregular. «No entiendo qué tiene que ver eso conmigo», susurró, aunque una parte de ella ya lo sabía. Hugo regresó a su silla, acercándola más a la de ella. El aroma de su perfume se intensificó, mezclándose con algo más, determinación y una extraña vulnerabilidad. «Necesito una esposa, Inés. Solo temporalmente, lo suficiente para cumplir con la cláusula. Un matrimonio de conveniencia, limpio, sin complicaciones emocionales». Su voz era firme, pero no fría. «Y usted necesita estabilidad económica». Inés sintió que le faltaba el aire. La copa temblaba en sus manos. «¿Me está pidiendo que me case con usted? Le estoy ofreciendo un contrato. Matrimonio legal que dure lo necesario para asegurar la herencia. A cambio saldaré todas sus deudas, pagaré la educación completa de su hermana, y cuando termine todo, recibirá una compensación que le permitirá empezar de nuevo donde quiera». La habitación pareció girar lentamente alrededor de Inés. Era absurdo, era imposible, era... «¿Cuánto?», preguntó, odiándose por hacer la pregunta. 50.000 €, más todos los gastos cubiertos durante el matrimonio. El número flotó en el aire entre ellos como una promesa y una amenaza a la vez. 50.000 €. La libertad de Sofía, su propia libertad. ¿Y qué pasaría entre nosotros? Quiero decir, las mejillas de Inés se encendieron. «Nada que usted no quiera que pase», respondió Hugo con una suavidad que la sorprendió. «Sería un acuerdo estrictamente profesional, apariciones públicas cuando sea necesario, nada más». Inés se puso de pie abruptamente, necesitando espacio para pensar. Caminó hacia el ventanal, observando la ciudad que se extendía bajo ellos. Valencia parecía tan pequeña desde esa altura tan manejable. «¿Por qué yo?», preguntó sin darse la vuelta. «Porque es la única persona en la que confío para mantener esto simple, discreta, eficiente», pausó. «Y porque creo que ambos sabemos lo que es necesitar algo desesperadamente». Cuando se giró hacia él, Hugo la estaba observando con una intensidad que la hizo sentir expuesta y protegida a la vez. «Necesito pensarlo, por supuesto. Pero Inés...». Hugo se acercó a ella, extendiendo una tarjeta. «Mi número personal tiene hasta mañana al mediodía». Cuando sus dedos rozaron los de él al tomar la tarjeta, Inés sintió una corriente eléctrica que no había esperado, y mientras salía del despacho con las piernas temblorosas y el corazón desbocado, una pregunta resonaba en su mente. ¿Acababa de recibir la salvación, o se había vendido al diablo más elegante de Valencia? Algunas noches cambian el rumbo de toda una vida. Esta iba a ser una de ellas. Inés llegó a su apartamento en Ruzafa como si hubiera corrido un maratón. Las escaleras hasta el 3er piso nunca le habían parecido tan empinadas, y cuando finalmente cerró la puerta tras de sí, se quedó apoyada contra ella,
respirando como si acabara de escapar de algo peligroso, o había corrido directamente hacia el peligro. «Inés, ¿eres tú?». La voz de Sofía llegó desde la cocina, acompañada del aroma familiar de chocolate caliente con churros. Su ritual de los miércoles, una pequeña tradición que mantenían desde que la chica tenía 10 años. «Sí, soy yo», logró responder, aunque su voz sonaba extraña incluso para ella misma. Sofía apareció en el pasillo, con un delantal manchado de chocolate y esa sonrisa que siempre conseguía iluminar cualquier espacio. Llevaba uno de sus cropped favoritos, azul cielo con flores bordadas y jeans rasgados que había personalizado ella misma. Sus auriculares colgaban del cuello. Seguramente había estado escuchando Rosalía mientras cocinaba. «Justo a tiempo. He hecho churros extra porque presentía que ibas a necesitar chocolate terapéutico». Se detuvo al ver la expresión de su hermana. «¿Qué ha pasado? Pareces como si acabaras de ver un fantasma». «Algo así», murmuró Inés, dejando el bolso en la mesita del recibidor con manos temblorosas. Sofía la siguió hasta la cocina, donde una bandeja de churros recién hechos esperaba junto a 2 tazas humeantes de chocolate espeso. Era un espacio pequeño pero acogedor, con azulejos naranjas que su madre había elegido años atrás, y plantas que Sofía insistía en mantener vivas contra todo pronóstico. «Venga, cuéntame, ¿te ha dicho que no el jefe?». Sofía se sentó frente a ella, mojando un churro en el chocolate con la naturalidad de quien ha convertido la preocupación por otros en un arte. «Porque si te ha dicho que no, juro que voy a su oficina y le digo 4 cosas bien dichas». Inés casi sonrió ante la imagen de su hermana pequeña, enfrentándose a Hugo Martín del Toro. «Casi. No me ha dicho que no», comenzó lentamente, girando la taza entre sus manos. «Me ha hecho una oferta. ¿Ves? Te lo dije. Sabía que reconocería tu valor. ¿Cuánto? ¿200 euros más al mes? ¿300? Sofía», Inés la miró directamente a los ojos, «me ha pedido que me case con él». El churro que Sofía tenía en la mano se detuvo a medio camino hacia su boca. Sus ojos se abrieron como platos y durante un momento el silencio en la cocina fue absoluto. «¿Perdona?». Durante los siguientes 20 minutos, Inés le contó todo: la herencia, el plazo, el contrato, los 50.000 euros. Sofía la escuchó sin interrumpir, pero su expresión pasó por un caleidoscopio de emociones: asombro, incredulidad, preocupación y algo que parecía peligrosamente cercano a la emoción. «Es como una película», susurró finalmente Sofía con los ojos brillantes. «Es el señor Darcy, pero en versión moderna y española». «Sofía, esto es serio». «Lo sé, por eso es perfecto». La chica se inclinó hacia adelante, agarrando las manos de su hermana. «Inés, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Podrías estudiar lo que quisieras, viajar, comprarnos una casa de verdad. Es un matrimonio falso, Sofía, un contrato comercial. Pero él es guapo, ¿verdad?». La sonrisa traviesa de Sofía asomó. «Quiero decir, desde abajo siempre se ve como un actor de Hollywood, alto, misterioso, con ese aire de «tengo secretos oscuros, pero buen corazón». «No es una película romántica», protestó Inés, aunque sus mejillas se calentaron ligeramente. «¿Y por qué no podría serlo?». Sofía se puso de pie y comenzó a gesticular como si estuviera dirigiendo una orquesta invisible. «Piénsalo, él necesita una esposa, tú necesitas dinero. Empezáis como extraños, pero la convivencia os va acercando, Sofía. Y luego, cuando menos te lo esperes, te das cuenta de que lo que empezó como un acuerdo se ha convertido en algo real». Inés se quedó mirando a su hermana, una mezcla de ternura y exasperación llenando su pecho. «La vida real no funciona así, cariño». «¿Y cómo sabes que no?». Sofía se sentó nuevamente, su expresión volviéndose más seria. «Inés, llevas 16 años cuidándome, sacrificando todo por mí. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo para ti?». La pregunta golpeó a Inés como un puñetazo suave pero certero. «Es que es tan arriesgado», murmuró. «Más arriesgado que seguir viviendo al límite cada mes». Sofía tomó las manos de su hermana entre las suyas. «Inés, mírame. Si no lo haces por ti, hazlo por mí. Quiero verte feliz. De verdad feliz, no solo sobreviviendo». Esa noche, después de que Sofía se fuera a la cama, Inés se quedó despierta en el balcón diminuto de su apartamento, con la tarjeta de Hugo entre los dedos. Su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido que reconoció inmediatamente. «Espero no estar siendo demasiado directo,
pero quería asegurarme de que llegó bien a casa. H.M. Inés miró el mensaje durante largo rato, preguntándose si Hugo Martín del Toro acababa de darle la excusa perfecta para cambiar su vida para siempre. A las 11:45 de la mañana siguiente, Inés Salvatierra tomó la decisión más importante de su vida. Estaba de pie frente al espejo del baño de empleados en la tercera planta, retocándose el pintalabios coral que había elegido esa mañana. Sus manos temblaban ligeramente, pero su reflejo le devolvía una imagen más decidida de lo que se sentía por dentro. Había elegido el vestido verde oliva que reservaba para ocasiones especiales, aunque nunca había imaginado que una ocasión especial pudiera ser aceptar una propuesta de matrimonio de conveniencia. El aroma de agua de Loewe, que había aplicado con más generosidad de lo habitual, parecía darle valor extra, como si el perfume fuera una armadura invisible contra la locura que estaba a punto de cometer. Su teléfono vibró. Un mensaje de Sofía. Sea cual sea tu decisión, estaré orgullosa de ti. Pero recuerda, los corazones valientes son los que consiguen los finales felices. Inés sonrió a pesar de sus nervios. Su hermana pequeña siempre había sido más sabia de lo que su edad sugería. Cuando llegó al 10º piso, Carmen Mendoza la recibió con una sonrisa maternal que parecía esconder 1000 secretos. Buenos días, Inés. El señor del Toro la está esperando. Esta vez, cuando entró al despacho, Hugo no estaba junto al ventanal. Estaba sentado tras su escritorio, pero se puso de pie inmediatamente al verla. Llevaba un traje azul marino que realzaba el color de sus ojos grises, y cuando se acercó a ella, el familiar aroma de Terre de Hermès la envolvió como un abrazo inesperado. Inés, su voz sonaba más tensa de lo que había esperado. ¿Ha tomado una decisión? Ella se quedó de pie frente a él, estudiando su rostro. Por primera vez, notó pequeños detalles que habían pasado desapercibidos. Las líneas finas alrededor de sus ojos que hablaban de demasiadas noches sin dormir, la tensión en su mandíbula que sugería a un hombre acostumbrado a cargar el peso del mundo sobre sus hombros. Antes de responder, comenzó Inés, su voz más firme de lo que había esperado. Necesito saber algo. Hugo asintió, cruzando los brazos sobre el pecho en un gesto que podría haber parecido defensivo, pero que ella interpretó como vulnerabilidad controlada. ¿Por qué no se ha casado antes? Un hombre como usted, exitoso, atractivo. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, y sintió cómo sus mejillas se encendían. Debe haber tenido oportunidades. Un silencio se extendió entre ellos. Hugo se dirigió hacia el mueble bar, pero esta vez no sirvió whisky. En su lugar, preparó 2 cafés en una máquina expreso que Inés no había notado en su visita anterior. Estuve casado, dijo finalmente sin mirarla. Carmen, era todo lo que un hombre podría desear, inteligente, hermosa, llena de vida. Pausó, entregándole una taza de café que olía a canela y promesas rotas. Murió hace 5 años. Cáncer. La información golpeó a Inés como un viento helado. Explicaba tanto, la frialdad estudiada, la manera en que parecía mantener a todo el mundo a distancia, esa tristeza que a veces asomaba en sus ojos cuando pensaba que nadie lo miraba. Lo siento mucho, susurró. Después de eso, nunca consideré volver a casarme. Mi padre lo sabía, por eso la cláusula en el testamento, una última manera de obligarme a seguir adelante. Hugo tomó un sorbo de café, sus ojos perdidos en algún recuerdo doloroso. Pero no puedo dar lo que no tengo, Inés. Por eso necesito que esto sea solo un acuerdo. Inés lo observó durante un largo momento. Vio al hombre detrás del ejecutivo, al viudo detrás del empresario, al ser humano detrás de la máscara de control. Acepto, dijo simplemente. Hugo levantó la vista bruscamente, como si no hubiera esperado esa respuesta. ¿Está segura? Tan segura como se puede estar cuando se está a punto de saltar de un acantilado, respondió con una sonrisa temblorosa. Pero sí, acepto. Los minutos siguientes pasaron como en una nebulosa. Hugo sacó unos documentos de su escritorio, un contrato que aparentemente ya había preparado. Mientras Inés lo leía, él explicaba los términos con la misma precisión que usaría para cualquier acuerdo comercial. Matrimonio que durara lo necesario para asegurar la herencia, apariciones públicas cuando fuera necesario, residencias separadas, aunque deberían aparecer como una pareja convincente ante el mundo. Hay una cosa más, dijo Hugo cuando ella terminó de leer.
Se dirigió a una caja fuerte oculta detrás de un cuadro y regresó con un pequeño estuche de terciopelo azul. Necesitará esto. Cuando abrió el estuche, Inés contuvo el aliento. Un anillo de compromiso de platino con un diamante solitario que capturaba la luz como si fuera un fragmento de estrella. Era de mi abuela, explicó Hugo. Tradición familiar. Con manos que temblaban ligeramente, Hugo tomó el anillo del estuche. ¿Puedo? Inés extendió su mano izquierda, sintiendo cómo el corazón le latía tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. Cuando Hugo deslizó el anillo en su dedo anular, sus dedos rozaron los de ella, y por un momento el mundo pareció detenerse. El anillo le quedaba perfectamente. Nos casaremos en 3 semanas, dijo Hugo, pero antes necesito que conozca a mi familia. Hay noches que empiezan como una actuación y terminan siendo la verdad más real de tu vida. La mansión de los del Toro en la exclusiva zona de El Vedat brillaba como un palacio bajo las luces doradas de la entrada. Inés ajustó nerviosamente el vestido negro que Hugo había insistido en comprarle. Elegante, sofisticado, que la transformaba en alguien que apenas reconocía en el espejo. El anillo de compromiso pesaba en su dedo como un recordatorio constante de la farsa que estaba a punto de representar. «Respira», murmuró Hugo a su lado mientras el chófer les abría la puerta del Mercedes. Su mano encontró la de ella, un gesto que debería haber sido puramente teatral, pero que envió una corriente eléctrica por todo su brazo. «Solo son mi familia, y después de esta noche, todo será más fácil». Qué equivocado estaba. El interior de la casa era una obra de arte en sí misma. Techos altos con molduras doradas, cuadros que Inés sospechaba valían más que su apartamento entero, y una elegancia que gritaba dinero generacional. Pero fue cuando entraron al salón principal que realmente entendió en qué mundo se estaba metiendo. Hugo, una mujer rubia de unos 40 años, se acercó a ellos con una copa de champán en la mano y una sonrisa radiante. «Y tú debes ser Inés. Soy Elena, la hermana que mantiene a estos hombres cuerdos». Elena del Toro irradiaba esa confianza natural que viene con años de privilegio, pero había algo genuinamente cálido en su sonrisa cuando tomó las manos de Inés. «Es un placer conocerte», logró decir Inés, sintiéndose inmediatamente fuera de lugar entre los invitados elegantemente vestidos. «Y yo soy el hermano guapo y claramente favorito», apareció Álvaro del Toro con esa sonrisa que había visto en las páginas sociales de los periódicos. Alto como Hugo, pero con una energía más relajada, llevaba el cabello castaño claro perfectamente despeinado, y cuando se acercó, el aroma de 212 VIP Men se mezcló con algo que solo podía describirse como carisma puro. «Álvaro», la voz de advertencia de Hugo sonó divertida más que molesta. La hora siguiente transcurrió en una nebulosa de presentaciones, conversaciones elegantes y copas de champán que parecían llenarse mágicamente cada vez que Inés las vaciaba. Hugo no se separó de su lado, representando perfectamente el papel del prometido enamorado. Una mano protectora en su espalda, miradas cariñosas, pequeños gestos de intimidad que comenzaron a sentirse menos como actuación y más como algo más. Pero fue Álvaro quien cambió el curso de la noche. «¿Habéis probado este Rioja?», preguntó acercándose con una botella que parecía haber costado más que el salario mensual de Inés. «Es de la reserva especial de papá. Hugo, tienes que contarle a Inés la historia de esta bodega». Una copa se convirtió en 2. 2 se convirtieron en 3. El vino era suave, delicioso, y tenía la peligrosa cualidad de hacer que todo pareciera más brillante, más divertido, más posible. «¿Sabes qué?», dijo Álvaro en algún momento de la noche, cuando los otros invitados habían comenzado a dispersarse. «Deberíamos brindar apropiadamente por la feliz pareja. Otra copa, otra historia familiar, otra risa compartida». Inés no estaba segura de cuándo exactamente dejó de fingir que las caricias de Hugo en su espalda eran solo para el show. No sabía cuándo comenzó a inclinarse hacia él cuando hablaba, o cuando sus ojos empezaron a encontrar los de él a través de la habitación con una frecuencia que no tenía nada que ver con la actuación. «Creo que deberíamos irnos», murmuró Hugo en su oído cuando el reloj marcó la medianoche. Su voz sonaba más ronca de lo habitual, y cuando Inés se giró para mirarlo, estaba demasiado cerca, peligrosamente cerca. «Sí», susurró ella, pero ninguno de los dos se movió. El trayecto de vuelta al apartamento de Inés
Fue un ejercicio en tensión contenida. Se sentaron en extremos opuestos del asiento trasero del Mercedes, pero Inés podía sentir cada movimiento de Hugo, cada respiración, como si hubiera un hilo invisible conectándolos. ¿Puedo subir?, preguntó Hugo cuando llegaron a su edificio. Solo para asegurarme de que llegues bien arriba. Debería haber dicho que no. Debería haber recordado que esto era solo un contrato, solo actuación. Pero el vino había derribado barreras que ni siquiera sabía que tenía, y cuando lo miró, vio algo en sus ojos grises que la hizo olvidar todas las razones sensatas. Sí, dijo simplemente, y mientras subían las escaleras hacia su apartamento, con Hugo siguiéndola de cerca y el aroma de Terre d'Hermès envolviendo el estrecho espacio, Inés supo que estaba a punto de cruzar una línea que cambiaría todo para siempre, porque algunas noches el vino no solo libera las palabras, libera la verdad. Hay mañanas que llegan vestidas de consecuencias que cambian todo para siempre. Inés despertó con un dolor de cabeza que parecía tener vida propia y el sabor residual de vino tinto en la boca. La luz de Valencia se filtraba por las cortinas de su dormitorio, creando patrones dorados que le hacían daño a los ojos, pero no era el dolor de cabeza lo que la tenía inmóvil en la cama, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Eran los recuerdos. Fragmentos de la noche anterior llegaban a su mente como olas. La risa de Hugo en el ascensor, sus manos en su cintura mientras tropezaba con las llaves, el momento en que toda la actuación se desplomó y se encontraron besándose contra la puerta de su apartamento, como si el mundo fuera a acabarse. Y luego había pasado lo que nunca debería haber pasado. «Dios mío», murmuró, llevándose las manos al rostro. Su cuerpo aún conservaba la memoria de Hugo, el aroma de Terre d'Hermès que se había impregnado en sus sábanas, la sensación de sus manos recorriendo su piel, la manera en que había susurrado su nombre como si fuera una oración. ¿Dónde estaba ahora? Su lado de la cama estaba vacío, las sábanas frías. Por un momento pánico, se preguntó si habría huido, si habría decidido que todo había sido un error terrible. El sonido de alguien moviéndose en la cocina la tranquilizó y la aterrorizó a la vez. Se levantó lentamente, encontrando una bata en el suelo junto a un vestido negro arrugado que le trajo recuerdos demasiado vívidos. Cuando salió del dormitorio, el aroma de café recién hecho llenaba el pequeño apartamento. Hugo estaba de pie junto a la ventana de la cocina, completamente vestido con la ropa de la noche anterior, pero con la camisa parcialmente desabrochada y el cabello despeinado. Sostenía una taza de café entre sus manos y observaba la calle con una expresión que ella no pudo descifrar. «Buenos días», dijo sin girarse, como si hubiera sentido su presencia. «Buenos días», respondió Inés, su voz sonando más ronca de lo normal. «¿Cómo me siento?» Hugo finalmente se giró hacia ella, y había algo diferente en sus ojos grises. Una intensidad nueva, una vulnerabilidad que no había visto antes. Confundido, sorprendido y completamente incapaz de arrepentirme. Inés sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. «Hugo, Inés, lo que pasó anoche», se acercó a ella, dejando la taza sobre la pequeña mesa. «No estaba en el contrato, lo sé, y no puedo fingir que fue solo el vino». El silencio se extendió entre ellos, cargado de todo lo que no se atrevían a decir. Inés podía sentir el calor que irradiaba del cuerpo de Hugo, el mismo calor que la había envuelto durante la noche. «¿Qué hacemos ahora?», susurró. Hugo levantó su mano, acariciando suavemente su mejilla. «No lo sé, pero sé que no puedo volver a tratarte como si fuera solo un acuerdo comercial». Antes de que Inés pudiera responder, el sonido del teléfono de Hugo rompió el momento. Lo ignoró la primera vez, pero cuando siguió sonando, suspiró y contestó. «Álvaro, es muy temprano para...» «¿Qué?». Su expresión cambió dramáticamente. «¿Estás seguro?». Sí, entiendo. Nos vemos en una hora». Cuando colgó, se pasó una mano por el cabello despeinado. «¿Qué pasa?», preguntó Inés, aunque temía la respuesta. «Mi madre ha decidido que la boda debe ser en 2 semanas. Ha hecho llamadas toda la mañana. Aparentemente, después de conocerte anoche, está emocionada y no quiere esperar más». Hugo la miró con una mezcla de disculpa y pánico. «Y hay más. Quiere que nos mudemos juntos inmediatamente. Dice que no es apropiado que los prometidos vivan separados». Inés sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. «¿Mudarnos juntos?». «Inés, puedes decir que no. Podemos encontrar otra manera».
No, lo interrumpió, sorprendiéndose a sí misma. Si vamos a hacer esto, tenemos que hacerlo bien. Hugo la estudió durante un largo momento. ¿Estás segura? En lugar de responder, Inés se acercó a él, poniendo sus manos sobre su pecho. Podía sentir los latidos de su corazón bajo sus palmas, rápidos e irregulares. Después de anoche ya no estoy segura de nada, confesó, pero sé que no quiero volver atrás. Hugo cubrió sus manos con las suyas, entrelazando sus dedos. Entonces, no volvamos atrás. Y mientras se quedaban así, en la pequeña cocina bañada por la luz matutina de Valencia, ninguno de los dos tenía idea de que sus vidas estaban a punto de complicarse de una manera que nunca habían imaginado, porque algunas decisiones tomadas al calor del momento tienen consecuencias que duran toda una vida. Hay semanas que pasan como un huracán, llevándose todo lo que creías saber sobre tu vida. El apartamento de Hugo en el Carmen era todo lo que Inés había imaginado, espacioso, elegante, con ventanales que ofrecían vistas panorámicas de Valencia y una decoración que gritaba buen gusto y dinero, pero lo que no había esperado era lo natural que se sentiría despertar cada mañana al lado del hombre que técnicamente seguía siendo su jefe. Habían pasado 10 días desde que se mudó, y la línea entre actuación y realidad se había difuminado de manera peligrosa. ¿Café?, preguntó Hugo desde la cocina, apareciendo en la puerta del dormitorio, vestido solo con pantalones de pijama, el cabello revuelto y esa sonrisa que había aprendido a reconocer como exclusivamente suya. Por favor, murmuró Inés, estirándose bajo las sábanas de seda. Llevaba una de las camisas de Hugo, que había tomado prestada la primera noche y que él nunca le había pedido de vuelta. Se había convertido en una especie de uniforme doméstico. La rutina se había establecido sola. Hugo se levantaba primero, preparaba café. Ella se duchaba mientras él se vestía para el trabajo. Pequeños besos de despedida que habían comenzado como teatro para el ama de llaves y que ahora duraban demasiado para ser fingidos. Pero esta mañana era diferente. Inés llevaba 3 días sintiéndose extraña, mareada al levantarse, con náuseas cuando Hugo encendía su cologne favorito, extremadamente cansada, a pesar de dormir mejor que nunca. ¿Te encuentras bien? Hugo se sentó en el borde de la cama, entregándole la taza de café. Estás pálida. El aroma del café, que habitualmente la despertaba mejor que cualquier alarma, la golpeó como una bofetada. Su estómago se revolvió violentamente. «Perdón», murmuró levantándose precipitadamente y corriendo hacia el baño. Hugo la siguió encontrándola arrodillada frente al inodoro, con el cabello castaño ondulado cayendo como una cortina alrededor de su rostro. «Inés, ¿qué te pasa?». Se arrodilló a su lado apartando suavemente su cabello y sosteniendo una toalla fría contra su frente. «No lo sé», murmuró ella, pero una parte terrible y esperanzada de su mente ya estaba haciendo cálculos. «¿Qué día es hoy?». «Martes, 15 de...». Hugo se detuvo, sus ojos grises encontrando los de ella. «Inés, hace 3 semanas de la fiesta», susurró ella. 3 semanas desde que... No necesitó terminar la frase. Hugo se quedó inmóvil, procesando la información como si fuera un idioma extranjero. «¿Crees que podrías estar...?» «No lo sé». Inés se incorporó lentamente, aceptando la ayuda de Hugo para ponerse de pie. «Pero necesito saberlo». 1 hora después, estaban sentados en el borde de la bañera del lujoso baño de mármol, observando una pequeña prueba de embarazo como si fuera una bomba a punto de explotar. 3 minutos, murmuró Hugo, mirando su reloj por 5ª vez. 3 minutos, repitió Inés, aunque se sentía como si llevaran horas esperando. El silencio entre ellos era denso, cargado de implicaciones que ninguno se atrevía a verbalizar. ¿Qué significaría esto para su acuerdo? ¿Para la boda que era en 4 días? ¿Para el contrato que habían firmado tan cuidadosamente? «Tiempo», dijo Hugo suavemente. Inés tomó la prueba con manos temblorosas. 2 líneas perfectamente claras la miraban desde la pequeña ventana de plástico. «Positivo». «Oh Dios», susurró sintiéndose como si el mundo hubiera cambiado de color de repente. Hugo no dijo nada durante un largo momento. Simplemente la observaba, su expresión pasando por un caleidoscopio de emociones. Sorpresa, pánico, algo que podría haber sido alegría y finalmente una determinación férrea. «¿Cómo te sientes?», preguntó finalmente. «Aterrorizada, emocionada, confundida». Inés se giró hacia él.
¿Y tú? Hugo tomó sus manos entre las suyas, el anillo de compromiso de su abuela brillando entre sus dedos entrelazados. Como si acabara de entender por qué mi padre puso esa cláusula en el testamento, dijo suavemente. No era sobre casarse por obligación, era sobre encontrar una razón para vivir de verdad. Hugo, Inés, sé que esto no estaba en el plan, sé que complica todo. Se acercó más a ella, sus frentes casi tocándose. Pero no puedo arrepentirme, no puedo fingir que esto es solo un accidente. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que quiero que esto sea real. El matrimonio, el bebé, nosotros. Sus ojos grises la miraban con una intensidad que la desarmaba completamente. Estoy diciendo que me he enamorado de ti, Inés Salvatierra, y que quiero construir una vida real contigo. Inés sintió como si hubiera estado conteniendo la respiración durante semanas y finalmente pudiera exhalar. Yo también, susurró. Me he enamorado de ti también. Y mientras se besaban en el lujoso baño, con una prueba de embarazo positiva entre sus manos entrelazadas, Inés supo que su vida acababa de tomar el rumbo más inesperado y hermoso posible, porque a veces los mejores planes son los que nunca hiciste. Algunos días llegan vestidos de perfección, pero esconden secretos que pueden cambiarlo todo. La Catedral de Valencia nunca había lucido más hermosa. Flores blancas y verde oliva se derramaban desde cada superficie, creando un cuento de hadas que parecía diseñado específicamente para ella. Inés estaba de pie frente al espejo del vestidor privado, pero apenas se reconocía en el reflejo. El vestido de novia era una obra de arte, seda marfil que caía como agua sobre sus curvas, encaje delicado que abrazaba sus hombros y una elegancia atemporal que la transformaba en alguien que jamás había imaginado ser. Elena había insistido en el mejor maquillador de Valencia, y el resultado era una versión de sí misma que parecía sacada de un sueño. «Estás perfecta», murmuró Elena, ajustando los últimos detalles del velo. «Mi hermano va a desmayarse cuando te vea». Sofía revoloteaba a su alrededor con lágrimas en los ojos, espectacular en un vestido azul cobalto que ella misma había modificado para la ocasión. «No puedo creer que mi hermana se vaya a casar», murmuró por 10ª vez. «Y menos mal que Hugo no puede verte antes de la ceremonia, porque con esta cara de felicidad que traes, cualquiera se daría cuenta de que esto ya no es fingido». Inés sonrió, llevando instintivamente una mano a su vientre a un plano. Solo Hugo, Sofía y ella sabían sobre el bebé. Habían decidido esperar hasta después de la luna de miel para contárselo a la familia, queriendo tener tiempo para procesar ellos mismos lo que significaba. «¿Estás nerviosa?», preguntó Elena notando el gesto. «Un poco», mintió Inés. No era nerviosismo lo que sentía, era la sensación abrumadora de que su vida había tomado un rumbo que jamás había imaginado posible. Cuando las puertas de la catedral se abrieron y comenzó a caminar por el pasillo central, Inés sintió como si estuviera flotando. Los 200 invitados se pusieron de pie como una ola elegante, pero ella solo tenía ojos para la figura que la esperaba al final del camino. Hugo estaba de pie junto al altar, y cuando sus miradas se encontraron, su sonrisa fue tan genuina que Inés sintió que le temblaban las piernas. Llevaba un smoking que parecía haber sido diseñado específicamente para él, pero era la expresión de su rostro lo que la desarmó completamente. No era la mirada educada de un hombre cumpliendo un contrato. Era la mirada de un hombre viendo a la mujer que amaba, caminando hacia él para convertirse en su esposa. Cuando finalmente llegó a su lado, Hugo tomó su mano y se inclinó para susurrar en su oído: «Eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida». La ceremonia transcurrió como en una bruma dorada. El oficiante hablaba sobre el amor, el compromiso, la vida compartida, mientras Inés y Hugo se miraban como si estuvieran descubriendo un idioma secreto que solo ellos entendían. Cuando llegó el momento de los votos, Hugo tomó sus manos entre las suyas. «Inés», comenzó, y su voz sonaba ligeramente ronca, «prometo amarte no solo hoy, sino cada día que estemos juntos. Prometo ser el hombre que mereces, el compañero que necesitas y el padre que nuestro futuro merece». La última frase la dijo tan bajo que solo ella pudo escucharla, pero fue suficiente para que se le llenaran los ojos de lágrimas. Cuando le tocó el turno a Inés, sintió como si las palabras salieran directamente de su corazón. «Hugo, prometo caminar a tu lado en todo lo que venga,
ser tu compañera en las alegrías y en las dificultades, y amarte con toda la honestidad de la que soy capaz. Por el poder que me ha sido conferido, os declaro marido y mujer, anunció el oficiante. Puede besar a la novia. El beso fue perfecto, suave, lleno de promesas y absolutamente real. Pero fue durante la recepción en los jardines del Hotel Villamagna cuando todo se complicó. Inés estaba conversando con algunos invitados cuando sintió una oleada de náuseas familiar. Disculpándose rápidamente, se dirigió hacia el baño, seguida discretamente por Elena. ¿Estás bien?, preguntó Elena cuando Inés salió del cubículo, pálida y temblorosa. Sí, solo creo que he bebido demasiado champán, mintió Inés, pero Elena no parecía convencida. Inés, Elena se acercó más bajando la voz. Hay algo que necesites contarme. Antes de que Inés pudiera responder, Hugo apareció en la puerta del baño de señoras, claramente preocupado. Perdón por entrar, pero vi que salías corriendo y... Se detuvo al ver sus expresiones. ¿Qué pasa? Elena miró alternativamente a Hugo y a Inés, y una sonrisa lenta se extendió por su rostro. Por favor, decidme que estáis esperando un bebé, murmuró. Porque sería la noticia más perfecta para el día más perfecto. Hugo y Inés se miraron, y en sus ojos Inés vio la misma pregunta. ¿Era el momento adecuado? Elena, dijo Hugo finalmente, rodeando la cintura de Inés con su brazo. Vas a ser tía. El grito de alegría de Elena probablemente se escuchó hasta en la ceremonia, pero en ese momento, abrazada por su nueva cuñada y por su marido, Inés supo que había encontrado no solo el amor de su vida, había encontrado una familia. Hay momentos en que la felicidad y el miedo llegan de la mano y no sabes cuál sentir primero. 3 semanas después de la boda, Inés estaba sentada en la consulta del ginecólogo más exclusivo de Valencia, con Hugo a su lado, sosteniendo su mano como si fuera lo más natural del mundo. La pantalla del ecógrafo mostraba una pequeña forma que parecía un frijol, pero que representaba todo su futuro. 8 semanas, confirmó la doctora Martínez con una sonrisa profesional. Todo parece perfecto. El bebé está desarrollándose normalmente. Hugo apretó su mano, y cuando Inés lo miró, vio lágrimas en sus ojos grises. ¿Escuchas eso?, murmuró. Nuestro bebé, repitió Inés, sintiendo como si las palabras fueran magia pura. Pero fue al salir de la consulta cuando la realidad comenzó a golpearlos. Señor del Toro. Un hombre con cámara apareció de la nada en el estacionamiento. Es cierto que su esposa está embarazada. ¿Cuándo se casaron exactamente? Algunos rumores sugieren que... Hugo inmediatamente se interpuso entre Inés y el fotógrafo, su expresión endureciéndose de manera peligrosa. Sin comentarios, dijo firmemente, guiando a Inés hacia el coche. Pero el daño estaba hecho. Mientras Hugo manejaba de vuelta a casa, Inés podía ver la tensión en sus hombros, la manera en que sus manos se aferraban al volante. ¿Cómo sabían que estábamos ahí?, preguntó Inés en voz baja. No lo sé, murmuró Hugo, pero voy a averiguarlo. La respuesta llegó esa misma noche, cuando Álvaro apareció en su apartamento con una expresión sombría y una tableta en las manos. «Necesáis ver esto», dijo sin preámbulos entregándole la tableta a Hugo. En la pantalla, un artículo de uno de los periódicos de chismes más populares de España mostraba fotos de su boda con el titular «El matrimonio millonario, amor verdadero o conveniencia calculada». Inés sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. El artículo especulaba sobre la rapidez de su relación, sobre los rumores de embarazo, sobre si Hugo había contraído matrimonio solo para cumplir con las condiciones de una herencia. ¿Cómo consiguieron esta información?, preguntó Hugo, su voz peligrosamente baja. Esa es la pregunta del millón, respondió Álvaro. Pero hay más. Al parecer, alguien está ofreciendo dinero por información sobre vosotros. Mucho dinero. Inés se llevó una mano al vientre instintivamente. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Para el bebé? Hugo se acercó a ella, rodeándola con sus brazos. Significa que tenemos que ser más cuidadosos. Pero no vamos a dejar que esto arruine lo que hemos construido. Hay algo más, continuó Álvaro vacilando. Mamá ha visto el artículo, quiere veros mañana, y no parecía muy contenta. La reunión con la matriarca de la familia del Toro fue exactamente tan incómoda como Inés había temido. Esperanza del Toro era una mujer elegante de 65 años, con el cabello plateado perfectamente peinado y una presencia que llenaba cualquier habitación.
Su despacho en la casa familiar parecía más un tribunal que un lugar de reunión. «Sentaos», ordenó sin saludar siquiera. Hugo tomó la mano de Inés mientras se sentaban frente al imponente escritorio de caoba. «¿Es cierto?», preguntó Esperanza directamente. «¿Os casasteis por la herencia?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Inés podía sentir cómo Hugo se tensaba a su lado. «Mamá, no me vengas con evasivas, Hugo. He estado casada 50 años y he criado 3 hijos. Sé reconocer una mentira cuando la veo». Sus ojos se clavaron en Inés. «¿Cuánto te pagó mi hijo por casarte con él?». Inés sintió como si le hubieran abofeteado. «Señora del Toro, porque sea cual sea la cantidad, puedo duplicarla para que te divorcie ahora mismo, antes de que este escándalo arruine el nombre de nuestra familia». «Mamá». Hugo se puso de pie bruscamente. «Basta». «No, Hugo». Inés también se levantó, sintiendo una furia que no sabía que tenía. «Déjala hablar. Déjala que diga todo lo que tiene que decir». Se giró hacia Esperanza, irguiéndose con toda la dignidad que pudo reunir. «Tiene razón, señora del Toro. Su hijo me ofreció dinero para casarme con él, y yo acepté porque necesitaba desesperadamente ayudar a mi hermana». Su voz temblaba, pero no se detuvo. Pero lo que no sabía, lo que ninguno de nosotros sabía, es que íbamos a enamorarnos de verdad, que íbamos a crear una familia real. Llevó su mano al vientre. «Estoy embarazada, señora del Toro, y no por dinero, no por conveniencia, sino porque su hijo y yo nos amamos de una manera que ningún contrato podría definir. Así que puede quedarse con su dinero», continuó, con lágrimas corriendo por sus mejillas, «porque no hay cantidad en el mundo que me separe de Hugo y de nuestro bebé». Esperanza las observó durante un momento que se sintió eterno. Luego, para sorpresa de todos, una sonrisa pequeña apareció en las comisuras de su boca. «Bien», dijo simplemente, «ahora sé que es real». Y mientras Hugo la abrazaba y Esperanza pedía champán para brindar por su futuro nieto, Inés supo que habían pasado la prueba más difícil de todas, la prueba del amor verdadero. Hay momentos en que tienes que elegir entre el futuro que planeaste y el futuro que realmente quieres. 2 meses después de la confrontación con su madre, Hugo estaba de pie en su despacho, observando las vistas de Valencia que tanto amaba, pero sintiendo como si estuviera viendo todo desde una gran distancia. Sobre su escritorio descansaba un documento que había llegado esa mañana, la confirmación oficial de que había cumplido con todas las condiciones del testamento de su padre. La herencia era suya, el imperio familiar, las propiedades, todo lo que los del Toro habían construido durante generaciones. Pero también había otra carta, una propuesta de una empresa americana que quería contratarlo como arquitecto principal para un proyecto revolucionario en California. Libertad total, creatividad sin límites, la oportunidad de construir algo completamente propio. «Hugo», la voz de Inés lo trajo de vuelta al presente. Estaba en la puerta, radiante con un vestido amarillo que acentuaba el pequeño abultamiento de su vientre de 4 meses. Sus ojos ámbar brillaban con esa felicidad que había aprendido a reconocer como suya. «¿Cómo fue la consulta?», preguntó él, acercándose para besarla suavemente. «Perfecta. La doctora dice que todo está progresando maravillosamente». Inés se acurrucó contra él. «¿Y tú? Pareces preocupado». Hugo la guió hacia el sofá de cuero, sentándose junto a ella sin soltar su mano. «Inés, necesito hablar contigo sobre algo importante». Le contó sobre la propuesta americana, sobre la oportunidad de empezar de cero, de construir algo completamente nuevo. Vio cómo sus ojos se llenaban gradualmente de comprensión y algo que parecía peligrosamente cercano al pánico. «¿Quieres irte?», preguntó en voz baja. «¿Quieres dejar España?». «No es que quiera irme». Hugo tomó sus manos entre las suyas. «Es que quiero estar seguro de que lo que estamos construyendo aquí es lo que realmente queremos, no solo lo que se espera de nosotros». Inés se puso de pie abruptamente, caminando hacia el ventanal. «Hugo, ¿esto tiene que ver con lo que dijo tu madre? ¿Con los artículos en los periódicos?». «En parte», admitió él. «Pero más que eso, Inés, cuando me case contigo fue por un contrato. Ahora que estoy enamorado de ti, ahora que vamos a tener un bebé, quiero estar seguro de que cada decisión que tome es por nosotros, no por obligación». «¿Y qué significaría eso exactamente?». Inés se giró hacia él y había algo feroz en su expresión. «¿Huir? ¿Empezar de nuevo en otro país como si nada de esto hubiera pasado?».
Significaría libertad, dijo Hugo suavemente. Para ti, para mí, para nuestro bebé. Sin expectativas familiares, sin presión mediática, sin el peso de un apellido que viene con tantas obligaciones. Inés lo miró durante un largo momento, y Hugo pudo ver el conflicto en sus ojos. Finalmente, se acercó a él, poniendo sus manos sobre su pecho. Hugo, ¿recuerdas lo que me dijiste el día que descubrimos que estaba embarazada? Dijiste que tu padre no puso esa cláusula para obligarte a casarte, la puso para que encontraras una razón para vivir de verdad. Lo recuerdo, pues yo creo que ya la encontraste, susurró ella. Aquí, conmigo, con nuestro bebé, con tu familia, que nos acepta a pesar de todo, con Sofía, que te adora, con esta ciudad que es nuestro hogar. Hugo sintió como si algo se liberara en su pecho. ¿Estás segura? Estoy segura de que el amor no es huir de los problemas. Inés sonrió, aunque tenía lágrimas en los ojos. Es enfrentarlos juntos. Y estoy segura de que quiero enfrentar todo lo que venga contigo, aquí, en nuestro hogar. En ese momento el teléfono de Hugo sonó. Era Álvaro. Hermano, necesitas encender las noticias, Canal 9. Ahora. Con el corazón en la garganta, Hugo encendió la televisión. En la pantalla, una presentadora sonriente anunciaba: en una declaración sorprendente esta tarde, Esperanza del Toro, matriarca de una de las familias más prominentes de Valencia, ha confirmado públicamente que el matrimonio de su hijo Hugo con Inés Salvatierra es un verdadero matrimonio por amor, desmintiendo categóricamente los rumores sobre conveniencia económica. La cámara cortó a una elegante Esperanza del Toro frente a la mansión familiar. Mi nuera es una mujer extraordinaria que ha traído felicidad y propósito de vuelta a la vida de mi hijo. Cualquiera que sugiera lo contrario simplemente no conoce el amor verdadero cuando lo ve. Hugo miró a Inés, que tenía las manos sobre su boca, claramente emocionada. Tu madre acaba de defender nuestro matrimonio en televisión nacional, murmuró Inés. Creo que eso significa que estamos oficialmente en casa, respondió Hugo, abrazándola mientras su bebé se movía suavemente entre ellos. Y mientras Valencia se extendía dorada bajo el sol de la tarde, Hugo supo que había tomado la decisión correcta. El hogar no era un lugar, era donde estaba su corazón. Hay historias que empiezan con contratos y terminan con corazones que laten al unísono. El Parque del Turia bullía con la actividad típica de una tarde de domingo valenciana. Familias paseando, niños corriendo entre los árboles, parejas de mayores alimentando a los patos en el pequeño lago. Pero para Inés, sentada en una manta bajo la sombra de un naranjo, solo existía la escena que tenía frente a ella. Hugo estaba arrodillado en la hierba, sosteniendo a su hija de 1 año y medio, mientras ella daba sus primeros pasos vacilantes hacia los brazos extendidos de su madre. Esperanza del Toro Salvatierra tenía los ojos ámbar de su madre y el cabello castaño ondulado que se rizaba en pequeños bucles rebeldes, pero cuando sonreía, era pura Hugo. «Ven con mamá, mi amor», alentó Inés, aplaudiendo mientras la pequeña Esperanza avanzaba con determinación, sus piernas regordetas tambaleándose pero firmes. «Papá, mira». La voz emocionada de Sofía llegó desde donde estaba extendiendo otra manta. A los 18 años, había florecido en una joven segura de sí misma, estudiando diseño de moda en la universidad y trabajando medio tiempo en el estudio de Elena. Llevaba uno de sus propios diseños, un vestido vintage en tonos verdes que complementaba perfectamente el picnic familiar. Álvaro aparecía por el sendero cargando una cesta de mimbre y con esa sonrisa característica que había conquistado medio Valencia. «Traigo refuerzos», anunció, dejando la cesta junto a Sofía. «Paella de mamá, tortilla española de Elena y vino de mi colección personal». «¿Y dónde están Elena y tu madre?», preguntó Hugo, finalmente capturando a Esperanza cuando la niña decidió cambiar de dirección hacia una mariposa. «Comprando más juguetes para su nieta», respondió Álvaro con una risa. «Juro que esa niña va a tener más juguetes que una tienda». Inés sonrió, observando cómo Hugo alzaba a Esperanza hacia el cielo, provocando risitas cristalinas de la pequeña. Era difícil creer que habían pasado solo 2 años desde aquella mañana, cuando subió al 10º piso, para pedir un aumento. El estudio de arquitectura de Hugo había prosperado más allá de sus expectativas más optimistas. Trabajando de forma independiente, pero con el respaldo de la familia, había diseñado algunos de los edificios más innovadores de Valencia. Y lo mejor de todo,
Cada día llegaba a casa emocionado por contar sobre sus proyectos en lugar de agotado por las obligaciones. ¿En qué piensas? Hugo se sentó junto a ella, con Esperanza cómodamente instalada en su regazo, mordisqueando una galleta. En lo diferentes que somos de quienes éramos hace 2 años, respondió Inés, recostándose contra su hombro. ¿Alguna vez te arrepientes? ¿De renunciar al imperio familiar? ¿De elegir amor sobre obligación? Hugo la miró con esos ojos grises que ahora conocía mejor que los suyos propios. Nunca. ¿Y tú? ¿Te arrepientes de haber aceptado casarte con un extraño por dinero? Inés rió, el sonido mezclándose con el murmullo distante de la ciudad que había llegado a amar como su hogar. Me arrepiento de no haberme enamorado de ti más rápido. Tía Inés. Un pequeño torbellino rubio llegó corriendo, el hijo de 5 años de Elena, seguido de cerca por su madre, que venía cargada de bolsas de una tienda de juguetes. Esperanza. Elena se acercó con los brazos extendidos hacia su sobrina. ¿Has crecido desde la semana pasada? Creo que sí, rió Hugo entregándole la niña a su hermana. Come como un pequeño monstruo. Esperanza del Toro Madre apareció finalmente, elegante como siempre, pero con una sonrisa que había sido permanente desde el nacimiento de su nieta. Perdón por la tardanza. Álvaro tenía razón sobre los juguetes. Miró a Inés con esa expresión maternal que había desarrollado. ¿Cómo te sientes, querida? Inés se llevó instintivamente una mano al vientre, donde una nueva vida crecía silenciosamente. Solo Hugo y ella sabían sobre el segundo bebé, una noticia que planeaban compartir con la familia ese mismo día. Muy bien, respondió con una sonrisa secreta. Bueno, Hugo se puso de pie, tomando una copa de vino que Álvaro había servido. Creo que es el momento perfecto para un brindis. Todos se reunieron en círculo, la familia que habían elegido, construido y que los había adoptado completamente. Sofía sostenía a Esperanza, Elena tenía a su hijo en brazos, Álvaro y la matriarca flanqueaban el grupo. Por las decisiones que cambian el destino, comenzó Hugo mirando directamente a Inés, por los contratos que se convierten en promesas verdaderas, por el amor que llega disfrazado de necesidad y se queda para toda la vida, y por las familias que se forman con el corazón, añadió Inés levantando su copa de agua. Y por los bebés que vienen en camino, exclamó Hugo con una sonrisa traviesa. El silencio que siguió fue absoluto, seguido inmediatamente por gritos de alegría, abrazos y lágrimas de felicidad. Mientras Valencia se teñía de dorado bajo el sol de la tarde y su familia celebraba a su alrededor, Inés reflexionó sobre el camino que la había traído hasta aquí. Había comenzado con desesperación, había continuado con un contrato imposible y había terminado con la vida más plena que jamás había imaginado. Aún regresaba a veces al edificio de Velasco Arquitectura, pero ahora como la esposa del socio consultor más exitoso de la ciudad. Y cada vez que pasaba por el ascensor, que una vez la había llevado al 10º piso, sonreía recordando a la mujer que había sido, asustada, desesperada, pero lo suficientemente valiente para apostar todo por una oportunidad. Esa mujer nunca habría imaginado que 2 años después estaría sentada en un parque, rodeada de amor, esperando su segundo hijo y sintiéndose como la persona más afortunada del mundo, porque a veces las mejores historias de amor comienzan con las preguntas más simples. ¿Qué necesita, señorita Salvatierra? Y terminan con las respuestas más perfectas. Todo lo que nunca supe que quería. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de apostar todo por una oportunidad de amor verdadero? Tu participación en el canal es muy importante. Por favor, deja tu opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.